el pueblo peruano tiene que reflexionar y esperar un momento constitucional adecuado, no como este momento constitucional o supuesto momento constitucional que ha sido armado profesamente con esta crisis y con esta violencia, que no es nada propicio para hablar de una reforma constitucional. Pero ahora nosotros vamos a hablar precisamente de esta encuesta con Óscar Urbiola, él es expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor Urbiola, a Exitosa. Karina, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quería analizar con usted esta encuesta porque tiene que ver con los cambios en la Constitución y los cambios en referencia a esta encuesta. Lo que yo veo en esta encuesta es que lamentablemente las personas piden una asamblea constituyente, pero que no saben qué, ¿no? Porque dicen cambios en la Constitución, dicen mantener la actual Constitución. A ver, me voy a ubicar en cuál es el más claro. A ver. Función de una asamblea constituyente, dice, no, cambiar la Constitución o algunos cambios de la Constitución, 17%. Sirve para cambiar las leyes, dar nuevas leyes, 12%. Lugar de diálogo para buscar el beneficio del país, 10%. Es un lugar donde se pueden escuchar al pueblo, las opiniones del pueblo, 6%. Solucionar los problemas del país, poner orden, 6%. Para elegir nuevos gobernantes, cambiar a las actuales autoridades, 4%. Sirve para fortalecer, mejorar la democracia, 2%. Utiliza la asamblea para imponer la ideología de izquierda, 2%. Sirve para controlar lo que hacen los poderes del Estado, 1%. No sirve para nada, el 1%. ¿Usted cree que las personas están en realidad informadas de lo que sirve una asamblea constituyente? Karina, lo que evidencia la encuesta que usted acaba de exponer es precisamente un absoluto desconocimiento de la situación constitucional actual y sobre todo el desconocimiento de lo que es una asamblea constituyente y la situación que genera como incertidumbre la convocatoria de una asamblea constituyente, que es un poder originario, ilimitado, absoluto, cuando se vive con todos los efectos que pueda tener un Estado constitucional de derecho que ha establecido los mecanismos de reforma de la Constitución que obviamente son necesarios y que hay que identificar. En la encuesta se nota claramente que hay un desconocimiento porque encontramos diferentes opiniones. Una de las que, por ejemplo, puedo señalar es que la gente cree que cambiando la Constitución van a desaparecer una serie de situaciones, como por ejemplo la atención de una serie de servicios y la mejora del Estado en la atención de no solamente servicios, sino de infraestructura que es necesaria para el desarrollo. Eso es un tema de gestión, no de la estructura constitucional que tiene el país, que por el contrario, la Constitución del 93 en el capítulo económico ha mostrado bondades que las podemos comprobar con cifras a lo largo de estos 30 últimos años de vigencia. ¿Que es necesario hacer reformas constitucionales? Por supuesto que sí, porque la Constitución no es una norma que está escrita en piedra, es una norma, obviamente, que es la base del sistema jurídico, pero que tiene que irse adaptando a los cambios que se generan en la sociedad. Y hemos visto que esta Constitución tiene una serie de defectos, como por ejemplo la estructura del Poder Legislativo, que es un sistema unicameral, como otros también, el tema de la regionalización, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hay que ir ajustando a la luz de todos los acontecimientos que últimamente hemos visto y que han generado crisis en el país. Claro, pero nosotros estamos viendo, por ejemplo, una de las diapositivas donde se habla del marco general, que el 56% está de acuerdo a la Asamblea Constituyente, pero eso se va desagregando. Si podemos pasar a la otra diapositiva, donde se dice qué es lo que se espera
de la función de una asamblea constituyente y ahí se ve que las personas no saben para qué sirve. Y la siguiente es peor aún, porque lo que le pregunta son los cambios en la Constitución. Entonces, lo que dice aquí las personas, no sé si me acompañan con las diapositivas, es mantener la nueva Constitución o la actual Constitución un 12%, algunos cambios, 38%, ¿no? Luego dice cambiar la mayor parte del texto, 14%, no sabe, 7%, y Constitución totalmente nueva. Es decir, entre mantener la misma Constitución, algunos cambios y cambiar la mayor parte del texto, entonces, ¿para qué sirve la Asamblea Constituyente? Para nada. Para nada, en realidad, y por el contrario, Karina, la convocatoria de una Asamblea Constituyente generaría durante todo el proceso, primero, el proceso sobre si se convoca o no una Asamblea Constituyente, cosa que no está permitida, y debo aclarar que en la Constitución no encontramos una sola letra que autorice el funcionamiento de una Asamblea Constituyente o la posibilidad de convocarla. Tendría que precisamente o previamente modificarse la Constitución para tener esa alternativa, que no la encontramos, por un lado. Y en el supuesto de que se vaya a esa consulta que algunos quieren para hacer una convocatoria a una Asamblea Constituyente, esto generaría un clima de incertidumbre, de inestabilidad jurídica que ahuyentaría más las inversiones y generaría una profundización de la crisis que ya vivimos desde la pandemia y que se ha agravado con la crisis política. Creo que desde ningún punto de vista es conveniente seguir hablando de Asamblea Constituyente. Lamentablemente, ese discurso sobre la Asamblea Constituyente que la repiten, y cuando se les pregunta qué quieres cambiar con la Asamblea Constituyente, no saben absolutamente nada qué quieren cambiar. Esa es una gran irresponsabilidad de quienes hablan de una Asamblea Constituyente. ¿Es necesario cambios en la Constitución? Por supuesto que son necesarios, pero eso se tiene que hacer en un momento constitucional en el que exista el clima adecuado para que se puedan debatir las reformas por los mecanismos que contempla la propia Constitución, que es la que hemos aprobado todos los peruanos y que tiene una vigencia de 30 años y que ha generado un crecimiento económico que ha reducido la pobreza, que ha incrementado la clase media, pero que lamentablemente el Estado no ha sabido administrar para que ese crecimiento económico pueda traducirse en beneficios concretos para la colectividad, que eso es lo que hay que ajustar. Muy bien. Pero hablar de una Asamblea Constituyente es bastante contradictorio y creo que el pueblo peruano tiene que reflexionar y esperar un momento constitucional adecuado, no como este momento constitucional o supuesto momento constitucional que ha sido armado profesamente con esta crisis y con esta violencia que no es nada propicio para hablar de una reforma constitucional. Muy bien, muchas gracias, ha quedado claro, estamos llenos de conflictividad y además hay que saber qué es lo que se quiere cambiar primero para conocer y después opinar.